Esta noche me acompaña en el estudio el escritor Trino Maldonado. Qué Hola, gusto, ¿qué tal? Trino. Pues muchas gracias por la invitación y el gusto es mío. Oye, vienes a hablarnos de tu más reciente libro que tenemos aquí, Metales Pesados. A ver, platícanos, ¿por qué? Empecemos por el título. ¿Por qué le pusiste Metales Pesados? Que además es el nombre que lleva también tu columna en MX. Sí, es que en realidad mi primera vocación fue el rock y siempre tuve la tentación de ponerle algo así como metales pesados, pero no, creo que tiene que ver más bien con el trabajo de los personajes que pululan en estas páginas. Hay, por ejemplo, mineros. La primera historia es de un niño que tiene que viajar con su papá minero por todo el país. Habla de este entorno, este submundo de las minas, que si nos ponemos a pensar es más o menos el 50% del territorio nacional que está concesionado a empresas mineras. Tuve la oportunidad de trabajar una época en una mina de oro y plata y te das cuenta que son como códigos súper distintos, un submundo totalmente diferente y muy hermético, donde no sale mucha información de ahí, no tenemos mucha noticia de qué es lo que pasa en estos entornos. Y ¿a qué edad trabajaste en una mina? Pues fue en 2006. Tengo un pariente que es minero y me dijo, si la literatura falla, ya sabes que aquí siempre está en la sierra, sí, en la Sierra Madre, por ahí anduve. Y pues son personajes marginales que sufren de una violencia no tan explícita como la que estamos viendo actualmente en el país, pero sí el germen de esta otra violencia, que puede ser violencia económica, violencia... O de las condiciones laborales, ¿no? Exactamente, Por porque te das cuenta también que los mineros tienen solamente seguridad social el 50%, o no sé, cosas así atroces. Y creo las que empresas, ¿no? Sí, también, que son brutales con creo los que trabajadores. Sí, entonces creo que la literatura mexicana contemporánea tiene una deuda con estos personajes y con esta zona un poco gris que no es ni totalmente urbana ni totalmente rural en el país. Yo soy de Zacatecas, vivo en Oaxaca y la literatura que hago es por fuerza distinta a la que se hace en las grandes ciudades como el DF. Entonces creo que por ahí hay historias muy interesantes que contar. Y pues, las historias transcurren justamente en estas dos ciudades donde tú has vivido, ¿no? Sí, exactamente. Zacatecas, donde naciste, y Oaxaca, donde pues también has pasado parte de tu vida. Y la otra parte es Oaxaca. A mí me tocó vivir el 2006, el conflicto magisterial, que fue como el laboratorio de lo que vimos hace poco con los profesores aquí en Zócalo. Y son historias también en ese contexto de la huelga. Historias cotidianas, pero detrás está ocurriendo esto, ¿no? Sí, pasan sin querer, los personajes son víctimas de estas circunstancias, de fuerzas más grandes como políticas, de la comunidad, del Estado, y las relaciones personales, amorosas, de pareja, de familia, se ven afectadas por este entorno o este ámbito de lo público. Sí, tienes un cuento aquí, ¿no? De una pareja que ya está muy mal, está a punto de separarse, y de repente pues estalla el conflicto magisterial, ¿no? Sí, y deciden hacer lo peor que pueden hacer en esos casos, que es irse a meter a la selva de Oaxaca. Ajá. Y luego tienes un cuento que se llama justamente Metales Pesados, como el título del libro, y ese trata de un albañil que acaba de salir de la cárcel. Platícanos un poco sobre esa historia. Pues sí, es un personaje muy joven, que es casi analfabeto, que trata de llevar su vida por el buen camino, después de salir varias veces por acusado de cualquier cosa, como lo que vemos que pasa todos los días en el país. Lo acusan de robo y el sistema se encarga de encarcelarlo muchos años, y cuando intenta reincorporarse a la sociedad se da cuenta que no puede hacerlo, y muy a su pesar termina delinquiendo, o quién sabe, eso les toca verlos a los lectores. Pero me interesa mucho como hablar de esos márgenes del sistema y de gente joven sobre todo. Creo que el Estado mexicano se ha empeñado en acabar con este bono demográfico de toda una generación que ya hemos visto que no solamente no tiene las oportunidades para incorporarse al sistema económico, laboral, sino que además muchas veces, como en el caso de los normalistas de Ayotzinapa, son aniquilados por el propio Estado. Entonces más o menos el espíritu que campea en estas páginas. Entonces, por lo que me cuentas, y de hecho lo dijiste, ¿tú sientes que la literatura juega un papel importante en la sociedad? De hecho, tiene una deuda de contar ciertas historias, ¿es así? Yo creo que sí. Mira, yo estoy convencido que la literatura no va a cambiar al país, que el país lo vamos a cambiar nosotros como ciudadanos y como sociedad, pero que nos toca también, no sé si darle voz, pero sí contar estas cosas que están pasando. No digo que nos volvamos panfletarios o que nos volvamos políticos, nos lancemos para candidatos, pero que sí hay historias que necesitan ser contadas, que urge ser contadas, y darnos cuenta que no solamente la literatura del centro, de las grandes ciudades, o la literatura solipsista que habla solamente de libros o otros autores, es la valiosa, sino que hay por ahí
pues cosas muy interesantes que vale la pena también ser contadas. ¿Va dirigido a un público, metales pesados, o le puede caer en las manos a cualquiera? Yo creo que lo puede y leer lo puede disfrutar? cualquier persona que le guste, que le cuenten historias y que además le digan algo nuevo sobre el mundo en el que vive. Yo como lector disfruto mucho de autores que te hacen cambiar el eje con el que ves todo el mundo. Después de levantar la cara de un libro como este, a mí me gustaría que la gente se empezara a cuestionar algunas cosas que pasan todos los días en el país y en el mundo. Entonces creo que lo puede leer prácticamente cualquier persona, es muy digerible y se lee de manera ágil, creo. Bueno, pues es tu quinto libro ya, ¿verdad? Sí, ya es el quinto. Metales pesados, de Trino Maldonado, pues ahí está la recomendación. ¿Y qué? ¿Y sigues tocando? O sea, ¿sigues? Pues sí, tengo una banda, es que mi primera vocación es la música, Ajá. entonces, pero por ahí se mete en mis libros, en las cosas en Se va que colando escribo. Pero no, creo que tengo un poquito más de talento para escribir, entonces ya estoy totalmente metido en la literatura. Bueno, perfecto. Pues gracias, Trino, qué gusto que hayas Gracias estado aquí, a qué gusto ti, conocerte. me da mucho gusto. Hacemos una pausa y regresamos con más aquí en Efecto Noticias.